Hay pocos personajes en el mundo del cómic tan reconocibles como él: garras de metal, un carácter de pocas pulgas y una capacidad de curación casi milagrosa. Hoy vamos a repasar la historia completa de Wolverine, desde su creación en los años 70 hasta convertirse en uno de los pilares de los X-Men y del universo Marvel. Wolverine apareció por primera vez en 1974 en las páginas de El Increíble Hulk. Fue ideado por el escritor Len Wein y los dibujantes John Romita Sr. y Art Train P., con el objetivo de introducir un personaje canadiense que representara al país en el universo Marvel, en un contexto donde la editorial buscaba ampliar su elenco con héroes de distintas nacionalidades. Su diseño evolucionó rápidamente. Romita Sr. fue quien definió el traje amarillo y azul con el que se popularizó, inspirándose en el aspecto de un tejón. Wolverine, en inglés, un animal pequeño pero extremadamente feroz. Poco después, Chris Claremont, quien se convertiría en el escritor definitivo del personaje durante casi 2 décadas, lo incorporó a la formación de los nuevos X-Men en 1975, en el especial Giant Size, X-Men número 1. Fue en esa etapa donde Wolverine pasó de ser un personaje secundario a convertirse en una de las piezas centrales del grupo. Dentro de la historia de Marvel, el verdadero nombre del personaje es James Howlett, nacido en el Canadá de finales del siglo XIX, en el seno de una familia adinerada. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y la violencia doméstica, hechos que desencadenaron la primera manifestación de su mutación, unas garras óseas que emergen de sus nudillos. Tras huir de su hogar, adoptó distintas identidades a lo largo de las décadas siguientes, participando en numerosos conflictos bélicos bajo distintos alias, entre ellos, Logan, nombre por el que terminaría siendo conocido. Su factor de curación mutante le permitió sobrevivir a heridas que habrían matado a cualquier persona común, lo que también implicó que viviera mucho más tiempo del habitual, acumulando una existencia llena de pérdidas y reinvenciones. Vida del personaje es su paso por el llamado Programa Arma X, una organización clandestina que lo sometió a una serie de experimentos brutales. El resultado más significativo de este proceso fue la fusión de su esqueleto con adamantium, un metal ficticio prácticamente indestructible, lo que convirtió sus garras óseas en armas de un filo y resistencia extraordinarios. Este episodio dejó secuelas profundas en la psique del personaje, provocándole amnesia parcial y un comportamiento más animal y descontrolado durante un tiempo. La reconstrucción de estos recuerdos perdidos se convirtió, de hecho, en uno de los grandes motores narrativos de las historias de Wolverine durante años, ya que el propio personaje desconocía gran parte de su pasado. Cuando Wolverine se unió a los X-Men, aportó un tono distinto al grupo, más violento, más cínico y con métodos mucho menos diplomáticos que los de otros miembros como el Profesor X o Cíclope. Esta fricción de personalidades, especialmente su rivalidad con Cíclope, se convirtió en un elemento recurrente y muy explotado en los cómics. Con el paso de los años, el personaje fue ganando matices, dejó de ser solo un luchador feroz para mostrarse también como una figura paternal y mentora, especialmente en su relación con Kitty Pryde y, más adelante, con Laura Kinney, a quien muchos consideran su sucesora espiritual dentro del universo Marvel. Estas relaciones ayudaron a humanizar a un personaje que, en su origen, se definía casi exclusivamente por la violencia y el instinto de supervivencia. A lo largo de las décadas, Wolverine ha protagonizado algunas de las tramas más recordadas del cómic de superhéroes. Su miniserie en solitario de 1982, escrita por Chris Claremont y dibujada por Frank Miller, lo llevó a Japón y profundizó en su código de honor y su relación con Mariko Uyashida, aportando una capa más introspectiva al personaje. Ya en los años 2000, la etapa Origin reveló por fin sus primeros años de vida como James Howlett, resolviendo un misterio que había durado más de 2 décadas. Posteriormente, la saga La muerte de Wolverine marcó un punto de inflexión. El personaje perdió su icónico factor de curación y finalmente encontró la muerte, en una historia que causó un enorme impacto entre los lectores por tratarse de un personaje históricamente asociado a la inmortalidad funcional. Su posterior regreso, años después, generó también mucha expectación entre los seguidores del personaje. Lo que ha hecho perdurar a Wolverine durante 5 décadas no son solo sus habilidades, sino su complejidad interna, un hombre que carga con siglos de guerras, pérdidas y decisiones difíciles, atrapado entre su instinto más salvaje y su deseo de redención. Esa dualidad, el animal y el hombre de honor, es la que lo convirtió en uno de los personajes más queridos del cómic moderno,
y también en uno de los más adaptados fuera de las viñetas, con un peso enorme en cine, series de animación y videojuegos. Con más de 50 años de historia, Wolverine sigue siendo un símbolo de resiliencia, ira contenida y redención constante. Un personaje que empezó como una apuesta editorial para representar a Canadá y terminó convirtiéndose en una de las figuras más icónicas de todo el universo Marvel. Un dato curioso que muchos fans no conocen: Hugh Jackman no fue la primera opción para interpretar a Wolverine en la película de los 2000. Vamos a repasar qué pasó. El actor que realmente iba a ponerse las garras era el escocés Douglas Scott. Estaba prácticamente confirmado para el papel, pero coincidía en el tiempo con el rodaje de Misión Imposible 2, donde interpretaba al villano. Tom Cruise se negó a que Scott compaginara ambos proyectos, así que Scott tuvo que retirarse de X-Men, y la producción se vio obligada a buscar un reemplazo de urgencia justo antes de empezar a rodar. El siguiente nombre sobre la mesa fue el de Russell Crowe. De hecho, fue la primera opción real del director Bryan Singer, pero Crowe rechazó el papel, y según ha contado él mismo, en parte porque su personaje en Gladiator, que se estrenaba ese mismo año, ya tenía una fuerte simbología relacionada con los lobos, y no quería que lo encasillaran como el actor del lobo. Fue el propio Crowe quien, al rechazar el papel, recomendó a Singer que se fijara en un actor australiano casi desconocido en ese momento, Hugh Jackman. También se ha hablado de que el estudio consideró en algún momento a Aaron Eckhart, aunque muchos apuntan a que su complexión física, más delgada, no encajaba con la idea que se tenía del personaje. Al final, Jackman consiguió el papel, aunque al principio ni siquiera convencía del todo. Se llegó a comentar que era demasiado alto para Wolverine. 25 años después, es imposible imaginar a otro actor en ese papel. Y hasta aquí el recorrido por la historia de Wolverine, un personaje que ha sabido reinventarse durante más de 5 décadas sin perder nunca esa mezcla de furia y honor que lo hace único. Si te ha gustado el video, ya sabes, dale like, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.